Y desde nuestros estudios en Caracas nos acompaña precisamente Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde Antonio Ledesma. Muy buena tarde, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, Joely. Quisiera empezar por retomar esta denuncia que hace ante las cámaras de NTN 24 respecto al acoso psicológico, la constante intimidación, un hecho que es ya habitual en su vida sin tener por qué sufrir esta situación. El alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, electo y reelecto por el voto popular, está injustamente preso. Desde hace 2 años y un mes exactamente, mi familia está siendo acosada, al igual que, por supuesto, como hemos señalado tantas otras veces, también la de los otros presos políticos. Leopoldo López, que cumplió 3 años de preso hace 2 sábados. Constantemente estamos siendo acosados, asediados. A nuestros celulares hay llamadas inconfesables, hay llamadas que nos llenan de mucho terror. Nosotros estamos siendo perseguidas perennemente. El gobierno represor, las autoridades que tienen que ver con el Servicio Bolivariano de Inteligencia o con cualquier policía del gobierno, están constantemente filmando, grabándolo a uno, están en eso que está contemplado. El no hacerlo, por supuesto, porque supuestamente aquí hay una ley sobre la mujer, contra la violencia hacia la mujer y la familia, pero eso por supuesto no se respeta. Si no se respeta al disidente, mucho menos van a respetarlo a uno como mujer. Sin embargo, ustedes reciben el cobijo de la gente, como lo hemos observado, pero también es cierto que parece que están solos en Venezuela. Ustedes como familias de los llamados presos políticos al exterior de las cárceles, pero donde no hay independencia de poderes y hay un acoso permanente por parte de diferentes órganos de gobierno o de justicia. Sí, nosotros de una u otra manera, pues por supuesto, nos sentimos desasistidos. Eso que tú acabas de señalar, Joely, de que no hay separación de poderes, es una verdad del tamaño de un templo, y por eso se lo señalamos al presidente Samper en una comunicación dirigida a él. Él, me recuerdo que en Madrid, hace 1 año, habló frente a un foro muy importante en esa ciudad capital, habló sobre la institucionalidad que hay en Venezuela. Yo quisiera preguntarle no solamente a él, sino a los que han servido de supuestos mediadores en este supuesto diálogo, si les parece correcto ese horror, ese acoso, esa persecución espantosa que nos hicieron con un vocabulario, por cierto, que no lo pueden recoger ninguno de los medios de comunicación, porque fueron soeces, fue de tal intensidad bajo el punto de vista de lo indecente del verbo empleado por estas personas, ¿no? Que no podemos llamar comunicadores sociales porque no sabemos ni siquiera si lo son. Fue de tal violencia y era insólito ver cómo la misma policía que resguarda, que en este caso tengo entendido que SEBIN y Guardia Nacional, que fueron los que vimos, dándole absoluta libertad, mientras afuera estaban los verdaderos comunicadores sociales esperando para ver qué teníamos por decir Lilian Tintori de López y yo en relación a la visita que hiciéramos. En este caso fue a Estados Unidos. Y hace referencia al diálogo, ¿ha servido de algo? De absolutamente nada, porque realmente desde que se ha intentado, porque el mundo entero sabe cuántas veces, incluso originalmente cuando vino el presidente Carter, posteriormente en el 2015, cuando una parte de los opositores estuvo en conversación con Nicolás Maduro en Miraflores, posteriormente hace 1 año cuando comienza un supuesto diálogo
o sea, lo que el mundo no puede entender, Joely, es que tú me convoques como gobierno para ver de qué manera tratamos de limar asperezas, tratamos de que los venezolanos podamos hacer en paz unas nuevas elecciones, por ejemplo, como nos lo dice nuestra Carta Magna, que teníamos absoluta y total derecho de invocar un referéndum revocatorio, que justamente por este mal llamado diálogo, estos tres expresidentes contra los que no tenemos nada, respetamos que el gobierno haya querido escogerlos a ellos, pero cada vez que vienen al país hay esa puerta rotatoria que bien llama así el Foro Penal, que sueltan supuestamente dos presos que no son presos políticos, pero por otro lado meten presos. Ese mismo día, por cierto, del acoso a Lilian Tintori y a mí en el aeropuerto internacional, se llevaron presos dos muchachos porque al lado nuestro estaban grabando lo que estaban viendo, que era una atrocidad, los insultos que nos decían, y los llevaron a empujones presos, pero sí le permitían a estos supuestos comunicadores sociales, les permitieron estar acosándonos a nosotros. Es por eso por lo que fuimos hoy a la Fiscalía. En términos generales, nosotros estamos viviendo los momentos más terribles que podemos vivir en un país que se le fue de las manos al gobierno. No hay separación de poderes. Invoco nuevamente la comunicación enviada al presidente Samper, que habla de que el diálogo en Venezuela ha servido para contener la violencia. ¿Qué violencia ha sido contenida, señor Samper? ¿Cuál violencia ha sido contenida? Hoy, sin ir muy lejos, las cámaras de NTN tienen que haber grabado cómo reciben en la Fiscalía a dos mujeres con un batallón de guardias nacionales, como que si es que están esperando al peor de los narcotraficantes, sí, o al peor de los asesinos. ¿Qué institucionalidad hay en Venezuela cuando no hay separación de poderes y cuando la lenidad de nuestros jueces y fiscales hace que muchos tengan que huir, como lo han hecho, del país, porque saben que si no son personas muertas porque no han querido prestarse a hacer cosas indebidas? Finalmente, aquí el venezolano está desasistido. Sí. Finalmente, ha habido una reunión con Donald Trump. El gobierno de los Estados Unidos ha mostrado su preocupación respecto a la situación de los presos políticos. ¿Cuál puede ser el siguiente paso para salir de ese impasse del diálogo que, según tus palabras, no ha servido para nada? Antonio Ledesma insiste constantemente que el diálogo tiene que reinventarse, que tiene que conformarse no solamente con tres expresidentes, sino con tantos otros expresidentes que generosamente están pendientes de nuestro país y que estarían muy dispuestos a formar parte de ese diálogo, con la Conferencia Episcopal Venezolana, con gente que forma parte de las fuerzas vivas de nuestro país. El diálogo es como hablar de algo sagrado. El diálogo tiene que darse, el diálogo es fundamental para poder avanzar, porque es que si no, no tendríamos ninguna salida precisamente electoral, que es a la que hemos nosotros invocado constantemente. Muy bien, te agradezco, Mitzi Capriles de Ledesma, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias, queridos hermanos.